Muy bien, está Ricardo López Gotting, doctor en Historia, en línea. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, José Luis. ¿Alguien podía imaginar esta voltereta de 360 grados de Trump, G.G. Vance, poniéndolo a Putin como el héroe liberador del nazifascismo ucraniano y a Zelensky como el cruel déspota de su propio pueblo llevado a una guerra innecesaria? Bien, yo creo que sí era previsible que Trump quisiera desentenderse de la guerra de Ucrania. Él ya venía dando señales al Ujú. respecto, sobre todo durante la campaña, pero incluso antes, pero de otro modo. Es decir, cuando en el 2024 se votó en el Congreso de los Estados Unidos el paquete de ayuda militar tanto a Ucrania como al Estado de Israel, bueno, ahí los republicanos fueron bastante reticentes respecto al apoyo de Ucrania, pero mayoritariamente apoyaron, ¿no? Los diputados sobre todo, Ujú. y en el Partido Demócrata hubo una facción de izquierda que fue muy contraria a apoyar a Israel. Pero hubo un consenso bipartidista, que esto fue lo que primó en los últimos 80 años respecto a la política exterior y la defensa y la seguridad en Estados Unidos. Un Ujú. gran acuerdo bipartidista porque es una política de Estado. Bien, lo que sí venía siendo ya bastante complejo era el tratamiento que Trump le estaba dando en público al presidente Zelensky, que lo denominaba dictador, eh, que se hizo esta reunión en Arabia Saudí Mm. con negociadores rusos sin la presencia ucraniana. Esto ya encendía muchas señales de alerta porque recordaba el pacto de Múnich de 1938, en el cual las potencias europeas hicieron un pacto sobre Checoslovaquia sin invitar al gobierno de Checoslovaquia, ¿no? Ujú. Entonces era como volver a la misma historia. Ahora, Y lo ¿qué? que sí era imprevisible era esto que fue esta escenificación en público en la Ujú. oficina oval de retarlo a Zelensky y sobre todo la participación de Vance, que digamos, fue un poco el más extremo en cuanto a cuestionar a Zelensky en todo lo que fue el desempeño durante los 3 años de la guerra. Sí, claro. Ahora, yo pensaba, ni Hitler lo trató tan mal a Chamberlain en público. Es No, claro, esas cosas se cuidaban, esas ¿no? cosas se cuidaban, ¿no? Porque uno no puede maltratar a un aliado y recriminarlo en público. A ver, Eisenhower también cuestionó al gobierno de Eden durante la guerra de Suez, pero lo hizo en privado, no lo Mm. hizo en público. Bien, la cuestión es que acá esto rompe puentes. Puede haber quizás algún gesto ahí de recomposición, pero la verdad es que los puentes están rotos hoy en día y yo no veo mucho espacio de negociación, sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Trump, Mm. ¿no? Que él no es un personaje que pide disculpas, sino Mm. simplemente él dice, yo dije eso, ¿no? Como cuando le dijeron Sí, que le había dicho dictador a Zelensky, tal cual. ¿cuándo dije eso? ¿No? Pero por otro lado, es muy interesante observar cómo los gobiernos europeos, incluyendo también otros que son de la comunidad británica, ¿no? Es Sí. decir, del Commonwealth, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, es decir, muchos otros gobiernos también le están dando un gran respaldo a Zelensky en esta situación, lo cual, a ver, tenemos que tener en cuenta, la Unión Europea en Mm. sí es el segundo PBI del mundo. Sí, No, sí. no es China el segundo PBI, es la Unión Europea. Lo que pasa es que nosotros siempre lo vemos como distintos países Claro, separados. claro. Pero la Unión Europea es el segundo Sí. PBI del mundo. Lo que pasa es que todavía no es la segunda potencia militar. Es Ujú. decir, no ha hecho la inversión en defensa que en los últimos años ha comenzado, pero bueno, esto no es algo rápido, ¿no? Claro, Toma claro.
mucho tiempo en equiparse militarmente, pero tener el respaldo del segundo PBI del mundo tampoco es algo desdeñable. Claro. Bueno, recién no, hace, bueno, una hora, pero apareció ahora en las redes, el premier polaco, Donald Tusk, dijo, Europa sufre déficit de coraje e imaginación. 500 millones de europeos piden a 300 millones de americanos que les defiendan de 140 millones de rusos. No nos falta superioridad económica o militar, sino la convicción de ser una potencia mundial. Claro, lo que ocurre es, y es muy buena esa reflexión, es que los países que fueron parte del Pacto de Varsovia y de la ex Unión Soviética conocen muy bien lo que es el expansionismo ruso y soviético y de la Rusia postsoviética. Lo han conocido durante siglos y son los que primero gritaron, por favor, queremos entrar bajo el paraguas de la OTAN. Esto nunca se tiene en cuenta, es decir, cuál fue y sigue siendo el deseo de la gente en esos países. Quieren estar protegidos respecto a una expansión procedente de Oriente, de Rusia. Entonces, en esa parte de Europa sí son muy conscientes del peligro que esto significa. También lo han sido los países nórdicos, ¿no? Porque Suecia y Finlandia inmediatamente ingresaron a la OTAN. Claro. Pero en Europa Occidental, claro, están más lejos, no tienen presente esto, ¿no? Es como una historia de la Guerra Fría, que lo pueden haber visto en películas, pero como que no está esa amenaza presente. Entonces, ahí hay una diferencia de opiniones. No digo un quiebre, pero hay una diferencia de opiniones respecto a la urgencia. Pero sí hay un papel importante que tienen que ser los líderes políticos europeos de todos los países e ir explicando a la sociedad, a la opinión pública, de qué se trata esto y por qué, bueno, que van a tener que invertir en defensa por muchos años para mantener la propia supervivencia de sus sociedades, de su estilo de vida, ¿no? Bueno, por eso los primeros que lo entienden son los bálticos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lamentablemente existe esta idea de que, bueno, como fueron parte de la Unión Soviética, no tienen por qué ser independientes, ¿no? Como que tendrían que seguir estando bajo la órbita de Moscú. Eso es una aberración, ¿no? Es un criterio totalmente unitario, ¿no? Que uno le pertenece a la capital, cuando son naciones que existen desde hace siglos, ¿no? Y bueno, que digamos, los bálticos incluso fueron conquistados por Stalin en 1940, con lo cual conocen muy bien también y lo tienen muy presente y cómo es que se intentó rusificar esos países. Bien, pero es muy interesante el giro europeo en esto, que no se acobardaron ante esta situación, sino que dijeron, no, nos vamos a plantar y vamos a ver qué plan de paz. Ahora la discusión es cuál es el plan de paz, ¿no?, que van a ofrecer, porque como Unión Europea va a ser muy complicado porque hay dos países miembros que son pro-Putin, que son Hungría y Eslovaquia. Ahí se va a complicar la situación, pero lo pueden hacer como países individuales, proponer un plan de paz. Después de todo, bueno, Gran Bretaña no es parte de la Unión Europea desde el Brexit, con lo cual, y también está en la mesa de las negociaciones, con lo cual, bueno, pueden llegar a hacer un plan y ver qué margen de acción tienen. La verdad es que yo lo veo a Donald Trump muy comprometido con Putin en esta segunda presidencia. Sí. Yo tengo una pregunta a la distancia imposible de contestar. ¿Qué tendrá en sus archivos Putin de Trump? Porque esta sobreactuación no se explica por la ideología ni por los negocios, como pretenden plantearlo. Pero bueno, probablemente... Sí, algo debe haber. Bueno, esto ya es un tema que te mencioné en 2016 en la campaña, ¿no? Sí. El acercamiento o la proximidad de Trump con Putin y también la de Vance
con Putin, que parece que es mucho más cercana todavía. Sí, esa viene a través de una línea religiosa, digamos, ¿no? Viene a Exactamente, través ¿no? Ese es uno de los temas de una que se línea, están de una línea religiosa, destapando. sí. Sí, es lo que está surgiendo ahora, de un hombre que por otro lado, más allá de lo linda que es la película que se hizo sobre su libro, viene de un área rural de los Estados Unidos, de las más iletradas y más conservadoras que hay, ¿no? Este, detalle que no debería escaparse en el análisis de quién es el personaje, que recién ahora el gran público está comenzando a conocer. Bueno, como siempre, Ricardo, muy amable, muchas gracias por tu tiempo y la ilustración de estos temas. Buena jornada. Muchas gracias y buena semana. Igualmente, Ricardo López Gotti, profesor de historia, doctor en historia. Seguimos en un instante, es la hora 8.